Hemos llegado al momento de abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10 para escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy se llama el día menos pensado. Hay varios días así, ¿no? Creo que nadie se imaginó que ninguno de nosotros íbamos a estar viviendo el tiempo que estamos viviendo de pandemia, de un virus que ataca a nivel mundial a cualquiera. Se han hecho películas de eso, tipo ciencia ficción. Todos conocen que podía pasar algo así, pero nunca nadie se imaginó que el día menos pensado iba a llegar, y hoy lo estamos viviendo. Y muchas cosas en nuestra vida suceden de esa manera. Nadie las piensa, pero llegan. Dios en su palabra advierte de muchas cosas para que las tengamos en cuenta y, aunque no estemos pensando lo que pueda suceder, sí sepamos qué es lo que debemos hacer. Dios enseña en su misericordia y en su amor lo mejor para nosotros siempre. Y vamos a hablar ese tema hoy, la mejor enseñanza que el Señor tiene para el hombre. En tiempos de pandemia o en el tiempo que sea, en tiempos de bonanza, en tiempos de aflicción. Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Y vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos darte gracias porque tú siempre dices la verdad. Queremos darte gracias porque en esa verdad tú anuncias salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Queremos darte gracias porque tú das vida y vida eterna. Darte gracias también por tu misericordia, con que nos sustentas día a día. Gracias por las pruebas también con las cuales nos fortaleces. Y hoy en especial queremos darte gracias por tu guía, palabra por palabra, en las Escrituras, que nos enseña el camino de salvación eterna, que nos enseña la salida de toda dificultad, misericordia para perdonar nuestros pecados. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. El día menos pensado. A mí me gusta mucho la música de mi tiempo, obviamente. Y años atrás estuve viendo una entrevista por internet que le hicieron a Freddie Mercury, el vocalista del grupo Queen. Y yo no la agarré al principio, pero el periodista, al final, le hace una pregunta que no tenía nada que ver con lo que venía hablando antes del show, el espectáculo, la música, etc. Y lo que le preguntó fue si cuando él muriera sería al cielo o al infierno. Y fue, wow, tremenda pregunta, ¿no? Y Freddie Mercury, muy risueño, contestó, a mí me gustaría irme al infierno porque ahí me voy a encontrar con todos mis amigos para pasarlo bien. Y la verdad yo quedé para adentro, fue terrible. Porque ciertamente no sabía lo que es el infierno. Y el infierno aparece en la palabra de Dios. El infierno fue creado por Dios para Satanás y sus ángeles, los demonios. Por lo tanto, el infierno es un lugar físico. No es un concepto, no es una idea, es un lugar reservado para Satanás y sus ángeles, tal cual lo dice la Escritura, y lo dijo el Señor Jesucristo. Es terrible pensar en eso, porque no solamente va a estar reservado para Satanás y sus ángeles, sino también para todos aquellos que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y va a llegar un día, el día de juicio, cuando el infierno se va a llenar para muerte eterna, para condenación, para sufrimiento, día tras día tras día, y nunca acabar. ¿Y cuándo va a ser eso? El día menos pensado, ese día. En Mateo, en el capítulo 25, Jesús va a estar profetizando acerca de los últimos tiempos, y de hecho, ahí va a hablar del juicio que viene. Él vino a la tierra para morir en una cruz y dar vida, salvar, pero va a venir por segunda vez
a reinar y a juzgar. Y dice en ese texto, en juicio, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para todos aquellos que rechazaron a Cristo y están en contra de él. Es un lugar, por tanto, preparado para criaturas demoníacas, y ellos, es increíble, ellos sí saben de qué se trata el infierno. Nosotros los hombres lo alivianamos y pensamos que es un lugar donde está Satanás ahí como el jefe y todo lo demás pasándolo bien, tomando, comiendo, haciendo fiesta, cualquier cosa. Se han hecho tantos chistes al respecto que el hombre ya ni siquiera cree en esa verdad, que Dios la dio a conocer por medio de Jesucristo. Pero los demonios sí lo saben y tiemblan. Hay un pasaje en Mateo capítulo 8, no busquen estos pasajes, yo se los estoy mostrando, dice, los demonios que estaban en un hombre de la región de Gadara, le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿O el día menos pensado? ¿Qué sabían ellos? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, que se encarnó para venir a este mundo, a morir por ti y por mí. Eso sabían. Nadie se los dijo, lo vieron y sabían quién era. Y no solo quién era, sino qué es lo que va a hacer. Cuando un demonio ve a Jesús, piensa que lo va a condenar, porque él va a dar juicio. Por eso dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Saben que hay un juicio. Ellos no se ríen como nosotros, porque, como les dije, tiemblan. Saben de qué se trata, el sufrimiento eterno. Ahora, ellos tienen una naturaleza absolutamente malvada, son malévolos y solamente quieren hacer daño. Están en contra del plan de Dios, por lo tanto, quieren engañarnos para que no creamos en Cristo. Y adivine qué hacemos nosotros. Le hacemos caso. Y no creemos en Cristo. Así de simple. Son muy astutos. Y no es que estén en contra de uno, están en contra de Cristo. Por lo tanto, quieren echar a perder la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Que Él vino a salvarte. Él quiere que tú le entregues su vida para Él darte vida eterna. Así de simple. ¿Y qué creen los demonios? Que tú no creas. Para que no triunfe Cristo, según ellos, sino que te pierdas. Y echarle a perder el plan a Cristo. ¿Quién sale perdiendo? Tú. Es una guerra espiritual que es terrible. El costo es el peor de todos. Y eso va a suceder el día menos pensado. Por lo tanto, los demonios y Satanás, que son absolutamente malos, todo lo que hacen es maldad, todo lo que quieren es muerte, engaño, te van a justamente hacer eso, engañar, te van a seducir, para hacerte pensar que tú puedes hacer lo que quieras. Pero hay algo que tú no puedes hacer, que es definir tu destino. De hecho, ya está definido, si no crees en Cristo. Vas con Satanás al infierno. Y es realmente terrible. ¿Cuándo va a ser eso? El día menos pensado. Yo no quiero eso. Por eso que te estoy hablando estas cosas hoy. Dios tampoco quiere eso. Por eso se encarnó y vino a morir en una cruz por ti. Los únicos que quieren eso son los demonios y Satanás. ¿Y qué hacen? Se aprovechan de nuestro orgullo. Y es muy fácil aprovecharse de nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque yo no quiero someterme a nadie. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué la gente me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Yo soy dueño de mí mismo. Bueno, eso se llama orgullo. Y usan eso para hacerte creer que puedes hacer lo que se te ocurra. Yo pregunto, ¿puedes salvarte de esta pandemia? No, ¿cierto? Por tomar un solo ejemplo.
La verdad es que no podemos hacer lo que queramos, pero somos engañados, somos seducidos para hacernos pensar que sí, pero no. Esa es la realidad. Yo no decido mi vida. Mi vida está en las manos de Dios. En Apocalipsis, al final de la Biblia y casi al terminar el libro de Apocalipsis, se va a narrar algo que está sucediendo en el cielo. Y en el capítulo 21 habla de qué va a pasar con todos aquellos que son engañados, seducidos por los demonios, por todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo aún. Y dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda es que aunque uno esté muerto, resucita para ser condenado en el infierno. ¿Cómo lo llaman acá? El lago que arde con fuego y azufre, eternamente. Y ese es el juicio final. Y es interesante el pasaje porque está hablando, como dije, acerca del cielo en todo el capítulo 21. De hecho, en el versículo anterior habla de aquellos que sí han entregado su vida a Cristo y le dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos. Ahora, incrédulo está hablando de no creer en Cristo, específicamente de ese incrédulo. Y la pregunta que tú tienes que hacerte hoy es, ¿creo en Cristo? ¿Estoy en este versículo? Es fuerte. Y va a suceder el día menos pensado. Por lo tanto, tienes que pensarlo hoy. Esa es mi invitación. El infierno va a estar lleno de desobedientes. Uno piensa que en el cielo va a estar la gente buena y que en el infierno van a estar los criminales, los homicidas, los fornicarios, los adictos, etc. Pero la verdad es que no es así. En el cielo van a estar todos los que eran ladrones, homicidas, mentirosos e incluso incrédulos, pero que un día se rindieron ante Cristo. Y Cristo perdonó sus pecados. No importa cuáles sean, el cielo va a estar lleno de esos. Y el infierno puede incluso estar lleno de gente buena, pero que no creyó en Cristo. No se trata de cuán bien me haya portado yo, como el mundo dice. Se trata de si crees o no crees. Esa es la diferencia. Si obedeciste el llamado o no. Por tanto, el cielo estaba lleno de gente obediente y el infierno de gente desobediente, para definirlo en pocas palabras. La diferencia entonces que hay en el mundo se divide en dos tipos de personas, los que hacen la voluntad de Dios y los que la niegan. En Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, habla de la venida de Cristo para juzgar. Dice que viene para dar retribución o pago, ¿sí? Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está absolutamente claro. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice, cree en Cristo y vivirás eternamente. Y no obedecer eso es ser condenado. Vas a recibir este pago, según lo que dice la carta a los tesalonicenses. De hecho, después habla de estos que van a ser condenados. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El día menos pensado. Es terrible. Cristo quiere que tú sepas hoy la verdad y que creas. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay más verdad que esa? En el Evangelio de Juan, también el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que va a ser salvo. Ese es el que va a tener resurrección para vida eterna.
El que oye mi palabra, esta misma que te estoy hablando hoy, y cree al que me envió. Y esto de que envió es nada más y nada menos que Él vino a este mundo a morir en la cruz. Ese fue el envío que le hizo el Padre. Si crees en eso y lo aceptas en tu corazón, eres salvo y tendrás vida eterna. Si oyes su palabra y crees que Él vino a eso. Él vino a salvar, vino a morir en una cruz. Tenía que hacerse hombre para morir por los hombres. Por eso que nació de una virgen. Y ese nació de una virgen. Porque en rigor es Dios que se encarnó. Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. En la persona del Hijo se encarna. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, va a aparecer en el versículo 14. Y aquel verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, fue hecho carne, tomó un cuerpo humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A eso vino. Y más adelante en el capítulo 3 va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la palabra te está dando un mensaje hoy día, para que no llegue ese día que no has pensado, y creas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino. Esa es la salvación. Esa es la obra de amor que Él hizo en la cruz, que siendo tú y yo pecadores, murió por nosotros, para pagar ese precio del pecado que ni tú ni yo podemos pagar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está escrito. Todo lo que va a pasar. Te dije al principio. Hay un día, el día menos pensado, pero Dios lo enseña en su palabra. Está todo escrito. Por lo tanto, la idea es reconocer en su palabra que sí podemos anteponernos a ese día. ¿Cómo? Creyendo. Así de simple. El que oye mi palabra y cree al que me envió. En el capítulo 10, estamos en Juan, capítulo 10, ustedes tienen sus Biblias abiertas allí, en el versículo 9, Jesús nuevamente va a hablar de sí mismo. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Fíjate la verdad que te está diciendo ahí. Que si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, le entregas tu vida a Él, así como Él ya la entregó por ti. El que por mí entrare. ¿Qué dice? Será salvo para siempre. Y entrará en el reino del Hijo para siempre. Y saldrá a vida eterna. Y hallará pastos. Será eternamente alimentado. ¿Desde cuándo? Desde el día que creas, desde ahora. Para siempre. El problema, como dije, es que nosotros somos orgullosos. El problema del hombre es el orgullo y el egoísmo. Someterse a Dios para hacer todo lo que Él quiera. Pues yo me pregunto, si el Señor en la cruz mostró un amor tan grande para morir por ti y por mí que no merecemos perdón, sin embargo Él lo da. Si Él fue capaz de eso, entonces, ¿qué de malo me está ofreciendo? Nada, todo lo contrario.
Si Él me dice que me va a sustentar para siempre si yo estoy con Él, ¿qué hay de malo en eso? Nada. Todo lo contrario, es lo mejor. Entonces, ¿por qué me cuesta aceptarlo? ¿Por qué no quiero entregarle mi vida a quien me da lo mejor? A quien dio su vida por mí. Orgullo y egoísmo. No hay ninguna otra explicación. Y perdona que lo diga así, pero es la verdad. Porque estamos acostumbrados, y como dije al principio, engañados y seducidos para creer que yo no me tengo que someter a nadie. Yo no tengo por qué hacer lo que me digan. Ahora, la verdad es que yo no entrego mi vida a Cristo porque no lo conozco. Si yo supiera, si tú supieras todo lo que Él te da, ya habrías entregado tu vida hace rato. Búscalo en las Escrituras. Pregúntale a alguno que tú conozcas que es cristiano, que sí conoce a Cristo. Y vas a ver las maravillas que Él da y sigue dando, partiendo por la salvación, para sacarte de ese infierno, de ese camino para allá, para darte vida eterna en Él y gozo eterno. ¿Por qué no dejar que Él guíe mi vida si Él hace todas las cosas buenas? ¿O yo creo que las puedo hacer mejor? Lo que estoy preguntando en el fondo es, ¿me creo mejor que Dios? Es fuerte, ¿no? Bueno, así de engañados estamos. Pensamos lo mismo. De hecho, Satanás cree que es mejor que Dios y él le puede ganar. Y está perdido, y está condenado. ¿No creas tú lo mismo que él? No es tiempo de eso. Es tiempo de creer en Cristo. Quise compartir este mensaje ahora por una razón que Dios puso en mi corazón. Una persona conocida, hace pocos días atrás, falleció, producto del virus. Pero antes de eso, unas semanas antes, me llamó por teléfono para contarme que estaba con muchos problemas en su familia, problemas distintos, y estaba muy atribulado y necesitaba consejo. Y él sabía que la palabra de Dios, en la palabra de Dios podía hallar consejo, y me preguntó. Y le hablé de eso. Le hablé de esto mismo. Un par de días después me llamó otra vez, me dijo, estoy buscando en la Biblia cosas y es interesante lo que estoy encontrando, pero aún no entiendo. Y le seguí hablando. A los pocos días volvió a llamarme por teléfono para decirme que se sentía muy mal, estaba con mucha fiebre. Era tanto que lo que yo le decía me daba cuenta que él ya no lo entendía. Y fue al hospital, donde finalmente murió. Y me produjo mucho dolor en mi corazón. No sé dónde está, si en el cielo o en el infierno. Ruego al Señor que haya atendido el mensaje, porque el día menos pensado, Él murió. Y ojalá el día antes, Él haya entregado su vida a Cristo, para estar con Él. Como narra la Biblia también sobre aquel ladrón que estaba en la cruz. Minutos antes de morir, entró al paraíso. No se trata de cuán pecador seas. Se trata de si entregas tu vida a Él o no. Solamente eso. Nada más que eso. No es tan complicado. Hazte preguntas. ¿Por qué Cristo murió en una cruz? Probablemente vas a responder, bueno, para pagar por los pecados. Que en un sentido es cierto. Entonces, hazte la siguiente pregunta. Si Él pagó por los pecados, ¿por qué hay pecados todavía? Porque somos todos pecadores. Entonces, Él no vino a quitarnos los pecados y hacernos santos. Él vino a morir para pagar el precio por el pecado que nadie más puede pagar. A eso vino, para que tú, creyendo en Él, ese pago te sea adjudicado a ti y estés ahora en Cristo, siendo salvo. De eso se trata. A eso vino. Sigue haciéndote preguntas y vas a entender muchas verdades que vas a encontrar en las Escrituras. Uno escucha en todas partes que todo el mundo reclama que este mundo está cada vez peor.
y lo está. Y probablemente tú quieras un cambio. ¿Te doy un consejo? Empieza ese cambio por ti. Entrega tu vida al Señor. Y todo va a ser mejor en tu vida y en todo lo que te rodea. Y es verdad. Todo el mundo quiere ser amado. Luchan por el amor. Y Cristo en la cruz dio el amor más grande que existe en todo el universo. Y lo dio por ti. Y sigue buscando amor. Toma ese amor para ti. Cree. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete delante de Él. Y Él te va a limpiar de todo porque te ama. Y entonces, cuando te quite todo eso que te atribula, todo ese orgullo que no te deja acceder a Cristo hoy, lo vas a amar como Él te ama. Es increíble. Él cambia vidas. Piénsalo hoy. No el día menos pensado. Hoy es el tiempo de la salvación. Por favor, cree en Cristo. Aférrate a Él, entrégale tu vida y vas a tener lo mejor de Dios para ti. Amén. Dios, te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es salir de este orgullo, salir de nuestros pecados, salir de lo que no podemos, salir del miedo a la muerte. Estamos enfrentando un tiempo difícil donde muchos están muriendo, muchos cerca nuestro, y ni siquiera sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Cuál va a ser ese día? Estamos sufriendo dolor, estamos en aflicción, tenemos miedo, pero sabemos que hay una cruz en donde Cristo pagó por nosotros y resucitó en victoria para tener hoy su mano extendida, para tomar la nuestra y salvarnos. Te pido, Señor, que si hay alguien escuchando hoy que aún no ha entregado su vida a ti, lo haga. Se rinda ante ti, Señor, para que tenga todas tus promesas a su favor, para que tenga toda tu bondad viviendo en Él, para que tu amor se haga realidad en su vida, pero por sobre todas las cosas, para que ya no vaya camino al infierno, sino al cielo, en vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén.